place that. Aleluya. Because you're going to read the word of God. Hallelujah. Y vamos a buscar en el capítulo 12. Chapter 12. Y quiero leer desde el verso 3 al 21. And we read from verse 3 to 21. Alaba. Y ahí el título de ese capítulo es Deberes Cristianos. The title of that chapter is The Living of the Christian. Los deberes del cristiano. Levante la mano los cristianos que estamos aquí. Gloria a Dios. Alaba. Gloria a Dios. Como Dios tiene un deber con nosotros, nosotros también tenemos un deber delante de Dios. The same way God has to do with us, we also have to do with God. Y yo quiero hablar de algunos, de la mayoría de esos versos que están ahí, a ver dónde estamos parados y si estamos cumpliendo con lo que la palabra de Dios dice, y si no, que desde hoy en adelante entremos en otra dimensión, otra función de cumplimiento. And I want to read and talk about a few things to see where we stand, and if we're not going according to the Word, we can fix ourselves. Y voy a leer en español en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de verso en adelante. Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. ¿Cuántos lo creen? Y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Es lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante, dígalo conmigo, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no martirar. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. The Word of God, please to follow the way. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. For I say, through the grace given to me, everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to
think soberly, as God has dealt with each one a measure of faith. For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function, so we, being many, are one body in Christ, and in individuality members of one another. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. Or ministry, let us use it in our ministry. He who teaches, in teaching. He who exhorts, in exhortation. He who gives, with liberality. He who leads, with diligence. He who shows mercy, with cheerfulness. Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good. Be kindly affectionate to one another with brotherly love. In honor giving preference to one another. Not lacking in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer, distributing to the needs of the saints, giving to hospitality. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep. Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion. Repay no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men. If it's possible, as much as it depends on you, live peaceably with all men. Beloved, do not avenge yourself, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Therefore, if your enemy is hungry, feed him. If he's thirsty, give him a drink. For in doing so, you will heap coals of fire on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Aleluya. Padre, gracias. Damos a Dios por tu palabra. Mira el tiempo que vamos a hacer uso de la misma. Va a ser carbón encendido por nuestros labios y que ninguna palabra corrompida que no sea para la edificación de tu iglesia proceda, Dios mío, en esta tarde. Señor, nos cuidaremos de hablar solamente lo que tú traces en mi mente y en mi corazón y la ponga en mi boca, Dios mío. Esa palabra daremos a tu pueblo. Bendice tu pueblo. Presta, Dios mío, el oído de cada uno de ellos a tu palabra, Señor, que cada uno podamos ser edificados en Cristo Jesús. Amén. Antes que se siente al que está a su lado, dígale, esto lo pide Dios, no el pastor. Before you sit down, tell the person next to you, God is asking for this, not the pastor. En otras palabras, lo que hemos leído ahí, no lo pide el pastor. In other words, what we have just read, the pastor is not the one making the request. Sino que lo pide Dios. But rather, God is the one that asks for this. El que tiene todo el derecho He who has all the rights de pedir to ask lo que él quiera de nosotros. what he wants from us. A veces creemos y he oído muchas personas decir, Many times I have heard people say, yo quiero conocer la voluntad de Dios. I want to know the will of God. Mas sin embargo, cuando Dios revela su voluntad, However, when God reveals his will, como que no queremos entrar a la voluntad de Dios, we kind of feel not to enter into the will of God. sino que queremos seguir haciendo nuestra propia voluntad. But instead, you want to continue to do your own will. Porque ajustarnos a la voluntad de Dios Because to adjust to the will of God, no es fácil, it's not easy. cuesta, It costs. pero al final del camino, But at the end of the path, tarde que temprano, sooner or later, vamos a tener que aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. we're going to have to accept the will of God in our lives. ¿Por qué razón? Why is this? Porque según la Biblia, Because according to the Bible, la voluntad de Dios es perfecta y santa. the will of God is perfect and holy. O sea, cuando Dios dice algo, Therefore, when God says something, no habla por hablar, he doesn't speak just to speak of it. sino
¿Y sabe cuál es esa semilla? And do you know what's that seed? El hacer su voluntad. To do His will. ¿Cuántos alaban a Dios? How many praise the Lord? Una vez que venimos a los pies de Cristo, Once you come to the feet of Christ, somos transformados, cambiados, limpiados con su sangre preciosa. we're transformed in His precious blood. Siembra también una semilla. Just a seed also sown. Y ya esa semilla está en ese terreno. And the seed is already in that terrain. Y esa semilla volvemos a repetir And repeat again that seed. que es la voluntad de Dios divina en su vida. That is the divine will of God in your life. Y ahí donde cae And that's where it falls. la lectura bíblica. The Bible lecture will get Ya there. no vivo yo, I will no longer live. sino vive Cristo en mí. Christ acts in me. A yo decir When I said que ya no vivo yo, that I no longer live, sino que Cristo vive en mí. when Christ is the one who lives with me, Yo estoy declarando, I am declaring, tú estás declarando you are que declaring, ya no se va a hacer tu propia voluntad, that you will no longer be God. sino que ahora yo voy a operar And now that God is going to operate, o voy a funcionar is going to function, no a través de mi propia voluntad, not according to my own wills, sino a través but according to de la voluntad divina de Dios. the divine will of God. ¿Cuántos alaban su nombre en esta tarde? How many praises here this afternoon? Si aprendiéramos a hacer la voluntad de Dios, If we were to learn to do the will of God, tropezáramos menos, we will stumble much less. tuviéramos menos problemas, We have less problems. el diablo se riera menos de nosotros. Satan will laugh less about us. Pero el problema está But the problem is en que a veces that sometimes nos engañamos a nosotros mismos, we deceive ourselves, creyéndonos a nosotros mismos thinking of ourselves que la voluntad mía that my will es mayor que la voluntad de Dios. is bigger than the will of God. Pero yo quiero que usted entienda, iglesia, de la tarde de hoy, But I want you to understand, church of this afternoon, que la voluntad de Dios no tiene límite, that the will of God does not have limits. no tiene, amén, fronteras. It doesn't have any barriers. La voluntad de Dios es una. The will of God is one. Nosotros somos diferentes personas We are different people. y en cada uno de nosotros And in any one of us, hay un diferente espíritu de voluntad. there is a different spirit of Pero will. la voluntad de Dios es una, soberana. But the will of God is one, is sovereign. Y todo lavado y redimido con la sangre de Cristo And everyone who has been redeemed and washed in the blood of está Christ, llamado it's called a funcionar, to function, no conforme a lo que yo crea not according to what I believe, o a lo que yo diga, but to what I say, sino conforme a lo que Dios dice en su palabra. but according to what God says in His Word. Alaba a Dios si puede, hermano, alaba a Dios si Praise the puede. Lord if you can. Gloria a Dios. Cuando miramos este capítulo, When we see this chapter, desde el primer verso hasta el 21, from the first verse to the 21st, ahí hay una gran enseñanza. there's a great teaching. ¿Qué es lo que Dios That is what God demanda de cada uno de nosotros? demands from every one of us. Como brincamos y saltamos cuando Dios nos quiere meter a su propia voluntad. How much we jump and we scream and when God wants to put His own will. Cuando la voluntad de Dios es que tú ames a Dios sobre todas las cosas. When the will of God is that you love God more above all things. Pero a veces tenemos el amor puesto en otras cosas And sometimes we have our love put in other que no es things. la voluntad de Dios. That's not the will of God. La Biblia dice The Bible says que a Dios hay que amarlo con toda nuestra ¿qué? Mente, you have to love God with all your con mind, nuestra alma, all your soul, con nuestra fuerza, all your strength, con todo nuestro intelecto, all your con intellect, todo nuestro cuerpo. all your body. En otras palabras, no podemos amar a Dios a media. In other words, you cannot love Yo God sé que aquí halfway. no hay gente que aman a Dios a media. No levante la mano. No, no lo hay. I know there's some people that don't hear the love God halfway. Todos hemos aprendido a amar a Dios, amén, de manera grande. We have all learned how to love God in a great way.